Tres. Hola. Bienvenido a Colabora y Vencerás, el primer podcast en español en el que entrevistamos a responsables de partnerships del ecosistema digital. En el episodio de hoy tenemos a Joy Rodríguez, Senior Ecosystem Partner Manager de SendCloud. Hola Joy, ¿qué tal estás? Muy buenas, Marcelo. Encantado de estar contigo, como siempre. Muchas gracias. Dice como siempre porque hay que contar una intrahistoria, que es que ya en el pasado hice esas cosillas de entrevistas con responsables de partnerships y Joy fue uno de los valientes que se atrevió a participar. Así que gracias por estar de nuevo aquí. Encantado. Bueno, vamos a empezar en la entrevista. Cuéntanos un poquito sobre ti para el que no te conozca y cuéntanos cómo has llegado al mundo de las alianzas y los partnerships. Muy bien, pues mi nombre es Joy Rodríguez, soy medio japonés, medio español, como se me puede ver en la cara y en el acento. Tengo 41 años y, bueno, ahora estoy resido en Valencia, aunque me he movido bastante en los últimos años. Qué bueno. En partnerships o en alianzas. Pues bueno, supongo que en lo que es propiamente el mundo del SaaS, vengo desde venta directa y desde account management, que creo que es bastante clásico, no es un camino bastante tradicional. Y en general, pues porque en su día, cuando estaba en venta directa y en account management, hubo un VP de alianzas que llevaba o que estaba lanzando un nuevo programa de partnerships donde pasábamos de hacer solo referrals a hacer, también íbamos a hacer venta por distribución a través de mayorista y en ese momento quisieron buscar un perfil de alguien que fuera un poco más, pues un poco que emprendedor, un poco más independiente y bueno, le gustó mi perfil en ese sentido porque también venía de ser empresario y haber sido autónomo y emprendedor y bueno, se juntaron las dos cosas y ahí es como di el paso o entré por primera vez en partnerships y alianzas. Curioso lo que dices porque es verdad que al final partnership, el objetivo que buscamos, aparte de crear relaciones y tal, es generar revenue. Entonces, es típico que vengan de perfiles de venta o gestión de clientes, pero el que tenga el perfil emprendedor creo que es la clave, porque al final estás como creando nuevas unidades de negocio o nuevas oportunidades de negocio para tu empresa. Entonces, como ser emprendedor, Mm. pero dentro de un soporte y una estructura que ya te da cierta estabilidad. Sí, mira, es gracioso que comentes esto porque justo estaba leyendo un libro de partnerships el otro día y en este capítulo en concreto se hablaba del perfil del partner manager, ¿no? Que al final todos los que llevamos un tiempo en esto ya y hemos pasado ya a participar en los comités de contratación o siendo entrevistadores para los compañeros nuevos para cubrir otros mercados o otros puestos que se van necesitando. Es interesante eso, ¿no? ¿Qué buscamos en el candidato? ¿Qué hace un buen partner manager o qué es lo que queremos, ¿no? Por supuesto, para mí, y además yo barro para casa, sí que me gusta que haya al menos algo de experiencia, a ser posible un par de años o 3 años en venta directa, ¿no? O en account management, que luego también es muy típico que alguien empieza en ventas pase de account, como tú sabes. Mm. Y para mí esa parte es esencial, pero claro, luego hay digamos, muchas otras patas que tocamos, ¿no? Los que estamos en partnerships. Pero la cosa que se me quedó de lo que leí al otro día y dije, coño, es que esto es verdad, es en qué fase está el programa de partnerships. ¿Qué tipo de partnerships, por supuesto, estás haciendo, ¿no? En concreto, pero además en qué fase se encuentra ese programa de partners. Porque se necesitan perfiles o habilidades distintas, ¿no? Según en qué estado esté el portfolio o el portfolio de partners o los partners con los que estás Mm. trabajando en general. Eh, y bueno, por resumirlo mucho, ¿no? Pues igual que hay en venta directa, y esto lo verá la gente muy rápido, tienes perfiles de hunters, gente que está con un perfil más de farmer, igual lo pasas a account management. Creo que en partnerships ocurre 100% lo mismo. Estoy de acuerdo. Lo que añadiría es que también te requiere el que tenga habilidades crossfuncionales, porque al final, vale, estás enfocado a ventas, pero además tienes que coordinar con producto, con marketing, con client Eh, service, con todo. Tienes que coordinar todas mm, las patas de la empresa para que eso funcione. Pero 100% de y acuerdo. eso, sí, y además se ve es justamente esas necesidades o esos skills de los que hablas difieren también un poco, ¿no? Dependiendo de si, oye, vas a centrarte más por ejemplo, en activación, en onboarding de partners, vas a centrarte más en esa captura de quién es el siguiente nuevo partner, o vas a estar un perfil más de hunter, Mm. vas a estar más en un perfil de marketing y comunicación, es decir, que te vas a subir a los escenarios, en los eventos y hablar, etcétera, ¿no? Y al final lo que ocurre a mí me gusta mucho hablar de lo que nos sucede a... Yo al final mi carrera
ha ocurrido o está sucediendo más en SaaS de tamaños pues, medianos, ¿no? SaaS al final o startups al final de 500.000 empleados. Y en estos tamaños yo creo que ocurre siempre que están iniciando o intentando arrancar el programa de partners, ¿no? Y en este tipo de situación creo que ocurre lo que estás diciendo tú, ¿no? Y muchas veces buscamos, y eso es lo difícil, ¿no? Buscas a una persona para partnerships o una primera persona para partnerships que pueda hacer un montón de cosas. Lo que Mm. dicen los americanos de un one-man band, ¿no? Un tío que te toque la trompeta, el saxo, la guitarra, etcétera, ¿no? Pero creo al final que si hay una cosa que diría, oye, ¿qué buscamos en un PM? Yo por lo menos siempre busco que por lo menos tenga esa experiencia o esa mínima experiencia en venta directa, Sí, y que gestión no de pierdas el clientes. foco de que el objetivo final es revenue, es traer pasta. Sí, Muy de una manera, medida de una manera de otra, con la KPI que tú quieras, pero sí. ¿Y cómo lo hacéis en SendCloud? ¿Qué papel juegan los partnerships en la estrategia de SendCloud y cómo os estructuráis internamente a nivel equipo, objetivos y tal? Pues mira, antes de empezar a grabar hablábamos un poco de esto, ¿no? De la cantidad de cambios que hay, porque esto es así, ¿no? Y no me creo, o supongo que en otras casas ocurre lo mismo. De la misma manera que ocurre en muchos otros departamentos, mismamente sin ir más lejos en el de venta directa, ¿no? Yo he visto en diferentes empresas de SaaS ver muchos cambios en el propio departamento de venta directa. Aquí donde estoy yo ahora en Sencla, cómo estamos organizados, básicamente, por un lado tenemos mucho foco, sobre todo desde este año, más en partnerships de ecosistema, en plataformas, en Ujú. alianzas donde hay una integración entre sistemas. Y aquí tendríamos global por un lado, o relaciones globales por un lado, y luego local por otro. Entonces, yo, por ejemplo, estaría en el lado local del mercado español. Por ponerte un ejemplo, si hablamos de Shopify como partner nuestro, tendríamos una relación global con lo que es Shopify Canadá, es decir, el headquarter, y luego tendríamos una estructura regional, por ejemplo, en España. Sin ir más lejos, pues su account manager, su equipo comercial, su partner manager, su country manager, etcétera, ¿no? Y eso lo llevaría un poco, pues las relaciones serían más a cargo de la persona que esté llevando la región. Y luego tendríamos, como es normal, un departamento de pre-sales engineering, ¿no? Un poco más la parte de soporte técnico, etcétera. Y en una cuarta pata tendríamos affiliate y referrals, ¿no? Dentro de referrals podríamos meter agencias, relaciones un poco más comerciales, como tú te puedes imaginar. Ujú. O sea, que cubrís al final todas las patas, hacéis integraciones técnicas para, digamos, aumentar la fuente de nuevas cuentas, porque son clientes que utilizan las dos tecnologías, y también tenéis la parte de referral puro y duro de agencias que están vendiendo sus soluciones y también incluye la venta de SendCloud, pues para ofrecer ellos un paquete completo a sus clientes y para vosotros expandir vuestra fuerza de venta en los diferentes mercados. Sí, y además lo que ha ocurrido, y repito, creo que esto ocurre en todas las casas y es bueno y es natural que ocurra, es inteligente que ocurra, hemos ido adaptando también nuestra estructura a las necesidades del mercado y a las oportunidades del mercado, ¿no? También a la madurez o al momento en el que estamos nosotros como equipo de partner management. Entonces, un fenómeno que se ve muy claro en esta estructura que acabas de describir súper bien es, ok, pues si yo hace 2 años estaba más centrado, por ejemplo, en trabajar con agencias, de una CMS concreta, te vas encontrando que también por el propio tipo de cliente, nosotros, por ejemplo, ahora estamos escalando hacia arriba, ¿no? Intentando acercarnos más al mid-market y no estar tanto en pymes, te vas encontrando otro tipo de alianzas necesarias, por ejemplo, en nuestro caso con RPs y SGAs, ¿no? Ujú. Entonces, donde antes igual tratabas más solo dentro de lo que es el ecosistema que hay alrededor de un merchant de e-commerce, de un cliente nuestro, antes tratabas igual solo o más con lo que era su agencia, la parte de la CMS, y ahora, por el tamaño también de cliente, te encuentras que tienes que tratar más con su proveedor de RP o su bar de RP, su SI de RP o de SGA, ¿no? Ujú. Pero al final es bonito, para mí es bonito ver cómo cuando damos con un caso, un proyecto nuevo con un cliente, darte cuenta sin querer de que, anda, si es que al final conozco a quién le está llevando la parte de la CMS, si es mi amigo Gabriel o es mi partner Gabriel, anda, también conozco a quién le está llevando la parte de su Business Central, si son los compañeros de Triangle, por ejemplo. Y esto cada vez pasa más, ¿no? O sea, que yo al final creo pues bueno, que creo que realmente todo está, pasa la tontería, pero todo está conectado, ¿no?
Es muy chulo este caso que comentas de, bueno, al principio era más focus pymes, SMB, con lo cual la agencia, porque normalmente la estructura de la pyme no es tan grande, con lo cual ellos solamente tienen como interlocutor la agencia, entonces yendo a través de la agencia llegas a todos esos pequeños clientes, pero conforme aumenta o sube el segmento de cliente en el que tiene una estructura más compleja, también tienen más puntos de interlocución, no solamente la agencia, ahora tienen el responsable de tal, tal, tal y tal servicio, con lo cual que vosotros también adaptéis ese approach de antes era pequeño, con lo cual la agencia, ahora es mediano, con lo cual tiene diferentes servicios, vamos a alinearnos con esos servicios, es que tiene todo el sentido del mundo, con lo cual me parece una evolución súper chula y súper natural. Sí, o sea, te empuja la propia naturaleza de tu negocio y de dónde quieres pescar clientes, ¿no? Como tú has dicho. Em, eh, y esto creo que nos afecta a todos los que estamos en partnership, sea de la empresa que sea o del SaaS que sea. Al final es, bueno, pues cuál es el... Perdona que está sonando Dale, dale, el pause. timbrecillo. No pasa nada. Vamos a pausar si quieres. Venga, le doy al pause. Cuenta de la publicidad. Espero que no haya sido muy larga la espera, aunque en el vídeo no lo parecerá. Bueno, me gustaría ahora preguntarte un poco, porque estamos viendo cómo ha habido este cambio de approach del tipo de partnership que ha habido en SendCloud, de tener un approach de cliente pyme y agencia a un cliente de un segmento más intermedio, mid-market, y un approach de partnership con el ecosistema, con el tipo de empresas de servicios que colaboran con ellos. ¿Cómo, qué servicio o qué beneficios ofrecéis a esos nuevos partners o qué impedimentos os encontráis a la hora de ejecutar esa nueva estrategia? Sí, a ver, bueno, por unir un poco todo lo que hablábamos, sí, o sea, yo creo que al final y lo voy a mezclar con la primera pregunta, ¿no? El impedimento, más que el impedimento es, bueno, el reto que hay y cuál es la adaptación que hay que hacer, ¿no? Como veníamos diciendo antes, claro, si vas cambiando de tipo de target, al final tienes que adaptar también tu estrategia de partnerships, ¿no? Y no es que dejemos de hacer, por ejemplo, affiliate, siempre ha habido affiliate, siempre está más bien automatizado, ¿verdad? Usar herramientas como PRMs, etcétera, para no tener que, digamos, gastar demasiado tiempo con ese tipo de partner, pero siempre han existido affiliates, siempre van a existir, ¿no? Que son los creadores de contenido. Mm. Partnerships de referral, sobre todo desde el lado de agencias pequeñitas, pues también siempre va a haber, ¿no? Y no es que se deje de hacer, pero quizás hemos quitado un poco de recursos, de tiempo, de energía, de esfuerzo en ello y lo hemos intentado automatizar, ¿no? Mm. Exactamente lo mismo que se hace, repito, con venta directa, ¿no? Oye, pues si tengo un perfil de cliente más chiquitito, pues igual lo tengo que llevar a un flow que sea más de autoservicio y tengo que dedicar el tiempo de mis account executive o mis comerciales a cuentas que sean un poquito más grandes, ¿no? O sea, cosas que son muy lógicas, ¿no? Entonces, por enganchar con la pregunta que hacías sobre los impedimentos, o a mí me gusta llamarlo los retos, ¿no? Retos, Creo que sí. en partnerships, en alianzas, y corrígeme si me equivoco, hay como dos tipos de retos principales. Unos yo creo que son externos, es decir, fuera de lo que es tu propia organización, y luego los Ya te veo venir, internos, ya te ¿vale? veo venir. Ya ves por dónde voy, ¿no? Vale, vamos a empezar, si quieres, por los externos. Mm. El primero de ellos, y parece una tontería, es que los recursos del partner son limitados. Mm. Y según con qué tipo de partner estés jugando, nos podemos quedar, si quieres, con el ejemplo de las agencias, que a ti y a mí además nos afecta de manera directa, ¿no? Claro, esas agencias son pymes también. Estamos hablando de agencias que tienen quizás 20, 30, 50 empleados, que creo que es agencias de 20, 30 empleados en España, hay muchísimas, ¿verdad?, que se dediquen al sector digital. Entonces, esa limitación de los recursos del empresario al final, ¿no? Porque al final, en ese tipo de tamaño de agencias, tú y yo siempre vamos a tratar al final, con el CEO o con el director de ventas, ¿verdad? Mm. Los recursos son muy limitados y entonces ocurren dos cosas y va a diferir mucho, ¿no? Si tú tienes un producto, una solución que es la solución central, la solución core del modelo de negocio del partner, o si eres un add-on, si eres un complemento. Por ejemplo, si estás en una estrategia de reselling puro y duro, o sea, si tú y yo somos Microsoft o no lo sé, Odoo, estamos tratando con uno de nuestros bar, pues todo el modelo de negocio de ese reseller, de ese bar, se centra en, primero, instalar nuestra solución. Es verdad que a nivel de facturación es el valor añadido que vende, sus otros servicios los que le van a dar probablemente el grueso de su facturación, pero ellos se identifican
como un SI, como un bar de un RP, en este caso de Odoo o de Business Central, me da igual, ¿no? Pero si ese no es el caso, que creo que además es el que nos ocupa a ti y a mí en la Será más realidad a día técnico. de hoy, claro, somos un complemento, entonces es normal que los recursos del partner, y cuando digo recursos estoy hablando de recursos de personal, es decir, horas de trabajo de personas, número de personas que pueden estar dedicadas a lo que es el desarrollo de negocio de la solución que tú y yo representamos, por ejemplo, etcétera, y por supuesto a nivel financiero para lo que es organizar eventos, hacer campañas, etcétera, es limitado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer reto, ¿no? El entender qué posición ocupas tú dentro del modelo de negocio de tu partner. En este caso, por ejemplo, ponemos el ejemplo de una agencia y entender que los recursos van a estar limitados en base a esa posición que tú ocupas dentro de su modelo de negocio. Este sería el primer punto. El segundo punto que creo que es un clásico, y dime si me equivoco, es la activación. Es muy fácil firmar un partner. Yo creo, bueno, fácil, vamos a ver, es relativamente sencillo firmar Y un poner el partner. post en LinkedIn, pero luego que Claro, genere... luego, amigo, tiene que transaccionar, porque al Claro. final se trata de llenar el pipeline de ventas, ¿no? Y ese creo que es el reto que todos sufrimos, ¿no? Y siempre se hablan, o yo creo que es muy clásico entre compañeros que nos dedicamos a partnerships, hablar del porcentaje de activación, ¿no? De, oye, al final, pues sí, tengo firmados 200 partners, pero realmente cuántos están activos y además qué entendemos por qué sea un partner activo. Un partner activo es un partner que te ha mandado un lead o un partner activo es un partner que ya transacciona y hemos firmado un cliente, entraríamos en definiciones o en KPIs internas, ¿no? Que cada equipo, cada empresa las mide a su manera. Pero yo creo que todos en general entendemos ese reto de, o lo que yo decía, ¿no? Que es, entre comillas, muy fácil firmar y es más complicado activar o empezar a transaccionar, ¿no? Y luego crecer también. Y aquí entrábamos, primero que hablamos en la primera parte de la entrevista, de, oye, hay diferentes momentos también del propio programa de partners, pero también de la relación con un partner que arranca, ¿no? Y pasa por distintas fases, desde que iniciamos la conversación o una primera llamada, una primera reunión, hasta que realmente somos partners propiamente dichos y estamos haciendo negocios juntos, ¿no? Y luego creo que el tercero eh, sería el reto operativo, ¿no? El reto operativo, que parece una tontería, al final estamos como mínimo triangulando tres empresas, que es el cliente, el partner y nosotros. Si volvemos a lo que decíamos hace un momento, incluso más, ¿no? Podríamos estar teniendo que coordinar los esfuerzos de cuatro o incluso cinco empresas. El cliente, por supuesto, en el centro, pero luego estaríamos nosotros, luego también, en el ejemplo que daba, estaría su proveedor o su SI o su bar de RP, luego estaría su proveedor de CMS, luego incluso puede haber otro que le esté dando los servicios, ¿no? Mucha gente Y estamos involucrada. intentando cuadrar, claro, Mm. estamos intentando cuadrar todos estos procesos y sobre todo el customer journey o el ciclo de venta, ¿no? Para este cliente. Entonces, incluso aunque nos vayamos a la mínima, que es, ok, el partner y nosotros, si queréis en ese ejemplo, ¿no? De una agencia con 20, 30 empleados y nosotros, claro, la estructura de esa empresa, de ese partner, es muy distinta a la estructura de la empresa en la que, por ejemplo, nosotros estamos, ¿no? En tu caso en MailChimp o en mi caso en SendCloud, nosotros tampoco somos tan grandes, ¿no? Somos unos 400 empleados, pero claro, ya una estructura de 400 empleados frente de una empresa SaaS B2B internacional frente a la de una agencia local con 20 o 30 empleados no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, hacer que cuadren o poder trabajar conjuntamente entre, ya pienso en departamentos, personas concretas, al final trabajamos entre personas y con personas. Eh, es difícil, ¿no? O sea, entender, por ejemplo, oye, cómo se hace un referral, quién lo recibe, quién lo trata, pues que en tu empresa y en la mía son temas totalmente distintos. Oye, esto es responsabilidad de un agente de soporte, o esto es responsabilidad del comercial, o esto ya es responsabilidad de un account manager. ¿Existe siquiera ese departamento o esto lo lleva un project manager? En vuestra estructura quizás la hay, en la nuestra no existe esa figura, lo que, ¿sabes? Entonces, simplemente ese cuadrar culturas que al final son estructuras y por tanto de esas estructuras ocurren ciertos procesos, ¿no? Y responsabilidades, como decía antes, o quién lleva qué. Hacer entender y hacer funcionar eso entre empresas creo que es siempre un reto. Y luego el reto peor en cuanto a eso es que una vez que crees que ya lo tienes resuelto, ha sido las veces que has tenido que ir a visitar al partner o has hecho las formaciones que tenías que hacer al partner y también al revés, el partner quizás a los equipos que a ti o que tú entiendas que tienen que estar informados de cómo funcionan ellos y cuál es su producto, etcétera, entramos en el problema de la rotación de personal. Uh, Claro, de repente esa persona que era tu Spoke o ese project manager o ese account o incluso ese director de departamento con el que os entendíais perfecto y hacía que todo funcionara como un reloj, de repente se marcha. mm. Y entonces creo que el reto operativo unido a la rotación creo que también es una constante para todos los que estamos en partnerships. Y luego
el reto interno también que mencionabas de, vale, todo parece muy guay, pero luego consigue que se priorice internamente para dedicar los recursos que necesitas para hacerlo crecer. Bueno, la verdad es que yo sinceramente, o sea, El gracias interno, por mostrar las tripas que hay dentro de Partnership, porque todo el mundo ve lo bonito, el post de LinkedIn y va, me firma la mano, ya somos, tenemos un nuevo partner y tal, pero todo lo que hay detrás, que no se ve, es que tú decías que, bueno, no es un reto, o sea, no es un impedimento, es un reto, pero es que se te quitan las ganas un son poco. retos, sí, son Entonces, retos. ahora quiero que nos cuente por qué merece la pena hacer todo esto. ¿Cuál es el beneficio que hay detrás de todo esto de cuando ejecutas un buen partnership? Vale, bueno, solo por complementar lo que decías de la parte interna, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dices y también diría dos cosas más, ¿no? Que es un poco lo que comentamos también pre-entrevista, que era el reto a nivel de recursos humanos, ¿no? De poder encontrar un perfil o dar con un perfil cuando ya estás en esa fase, repito, de contratar o ir buscando otros compañeros, etcétera, ir creciendo el departamento, ¿no? Encontrar perfiles de personas para partnerships, que además coincida con los skills que se necesitan en ese momento preciso en el que se encuentre el programa de partners en ese mercado, ¿no? Mm. Porque, como decíamos antes, cambian quizás los skills que buscamos, ¿no? Partiendo de la base de que yo creo que está siempre, o es necesario siempre tener una base en venta directa. Pero claro, luego también es interesante ser buen comunicador o tener dotes de project management, creo que es súper importante, entender de marketing, eh, o estar abierto a entender de diferentes tipos de modelo de negocio, empatía, etcétera. O sea, es complicado, ¿no? O sea, eso es un reto interno. Y luego, otro reto interno es el de las fricciones entre departamentos, ¿no? Al final, una diferencia muy grande que hay entre venta directa e indirecta a nivel interno es que tratamos por necesidad de manera muy, muy estrecha con muchos departamentos internos. Vale. Y igual que por no hablar o por dar el ejemplo que lo va a entender mucha gente, es la clásica fricción que hay entre ventas y marketing, pero escalada a muchos otros departamentos. Yo creo que eso lo va a entender todo el mundo, ¿no? Que al final es una relación amor-odio entre ventas y marketing, pues lo mismo nos ocurre en partnerships, pero con muchos más departamentos, no solo con marketing. Somos los peores y mejores amigos de todos. Dependiendo del día, efectivamente, te aman o te odian y yo creo que a nosotros pasa igual, ¿no? Pero yo creo que si te va la marcha o te gusta el poder, al final se trata de eso, ¿no? Igual que externamente decíamos, tienes esa capacidad de coordinar a todos estos stakeholders, pues internamente creo que ocurre lo mismo. Al final, mira, pues sin quererlo quizás estamos hablando de un rasgo importante, yo creo, de cualquier partner manager, que es esa capacidad de coordinación de diferentes stakeholders, ¿no? Sea interno o externo o a veces de los dos a la vez. Es clave. Ujú. Y perdona que al final me he ido de... Ah, me Y la preguntabas de pregunta era beneficios. Vale. porque, claro, eso es Sí. como, ¡buah! Qué complicado es, ¿no? ¿Por qué de verdad invertir tiempo, esfuerzo y dedicación en Sí. hacerlo? ¿Cuál es el resultado final? ¿Cuáles son los beneficios de todo esto? Vale, pues no voy a irme a... Voy a irte a lo que yo he observado, ¿vale? O al motivo por el que creo que al final un nuevo CEO o un emprendedor, eh, porque trato con ellos, ¿no? Y además me encanta, es una de las cosas que me gusta a mi puesto. Igual pues un SaaS español o una startup tecnológica española que han lanzado hace un par de años, están pues igual levantando primera ronda ahora y tienen su pequeño departamento de venta directa, están haciendo B2B en pymes, por ejemplo, y entonces tienen ese pequeño o esa primera estructura de departamento de ventas directa, donde hay pues quizás un lead de ventas o un director de ventas con un pequeño equipo de dos comerciales, tres, que en ese momento igual los comerciales están haciendo un poco de todo, hacen desde soporte a hacen la venta, te hacen el onboarding y te hacen soporte, etcétera, ¿no? Y entonces por primera vez quizás ahí el CEO o el director de ventas o como founders o los founders se plantean anda, ¿y qué pasa si hacemos venta por partners, ¿no? ¿Qué pasa si abrimos la venta indirecta? Generalmente cuando se plantean eso es porque están viendo, o el primer beneficio que creo que ven o se plantean por eso es, están pensando en el CAC y en el LTV. O sea, todo el mundo ve que es posible obtener o normalmente ven que va a ser un coste de adquisición menor cuando viene a través de partnerships, ¿vale? Que los ciclos de venta van a ser más cortos, que si vamos un paso más allá y miramos el LTV, empezamos a notar que suele tener menos churn, hay menos, ¿no? Hay menos, no sé cómo se dice en español, Quemadura de clientes. atrición, creo. Sí, bueno, pérdida de clientes o clientes que se te van. Generalmente ocurre menos cuando tienes cuando tienes un partner de por medio, ¿no? Mm. Eh, si además es un partnership, como decíamos antes, o que involucre un partnership tecnológico,
porque hay locking effect, ¿no? Cuantas más integraciones tenga, pues más difícil es mover o cambiarme de solución, ¿no? Eh, Supuestamente, si además estás haciendo venta por canal pura y dura, o sea, venta indirecta por canal pura y dura con resellers, normalmente ellos tienen la responsabilidad de primera línea de soporte, con lo cual hay menos estrés en tu propia estructura de soporte. Creo que este es otro reto clásico en todas las startups y SaaS, que sí, cuanto más vendo y más portfolio tengo, más equipo de soporte y CSM necesito, que es, como tú sabes, un gasto bastante importante. Y entonces yo creo que esos son los beneficios o bondades que cuando un SaaS se plantea lanzar por primera vez partnerships es lo que ellos ven, ¿no? Esto desde el lado interno. Desde el lado externo, claro, aquí habría que ver de qué solución de servicio estamos hablando. En nuestro caso, lo que yo entiendo que se percibe desde fuera, por cambiar un poco de escenario, no tanto en partnerships comerciales, sino, por ejemplo, en los tecnológicos, donde hay integración entre soluciones de PaaS o de SaaS, es la complementariedad de propuestas de valor, ¿no? Aquí sí que sí, crear el lock-in effect también, de manera indirecta, el poder proporcionar un todo en uno al cliente que esté probado, donde yo no me despiste de mi negocio central o mi producto central y zapatero a tus zapatos, ¿no? Oye, pues tú tienes resuelto esta parte, ¿para qué voy a gastar yo esfuerzo, recursos creando un módulo de X si puedo tener un acuerdo de partnership contigo, donde de nuevo mantenga los costes bajos, encima me puedo llevar algún tipo de kickback, pues estupendo, pero sobre todo no me despisto de mi producto principal, de mi propuesta de valor principal, ¿no? Y luego ya, pues, lo clásico que son acceso a beneficios como partner, como pues desde el soporte técnico, marketing y comunicaciones, si es que queremos hacer algo, acceso, por ejemplo, a un potencial App Store, como es en nuestro caso, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que suele ver la gente o lo que vemos de fuera. Desde luego es lo que suelo ver yo cuando yo estoy en el otro lado o cuando soy yo el que recibo una propuesta de, ¿no? Yo lo resumiría entonces como escalabilidad. Escalabilidad, optimización de recursos. Llegan más lejos a nivel comercial, llegan más lejos y con menos esfuerzo a nivel soporte al cliente. Tienes un mayor impacto también a nivel marketing, porque cuando se juntan dos marcas, tú tienes tu audiencia más la mía, con lo cual el factor exponencial hace que tenga una mayor audiencia. A nivel producto, servicio, lo que tú decías, asociación de productos complementarios, con lo cual cuando tú cubres esto más esto, pues ya cubrís esto. Es escalabilidad y optimización de recursos. Perfecto. Totalmente, y no había caído en la que decías que es importante, ¿no? Bueno, quizás dentro de marketing y comunicación, o tú lo has llamado más como branding, ¿no? Quizás branding. Marketing, sí o sí. Sí, yo Alcance. no, fíjate, ni había caído en esa, pero esa es principal y creo que está muy vinculada de nuevo a, vale, ¿en qué momento está, bueno, iba a decir el programa de partners, pero ¿en qué momento está tu marca en general? ¿Estáis lanzando, por ejemplo, en España? Sí, tú puedes llevar X años en tu mercado inicial o en tu mercado donde has nacido, pero estás ahora penetrando un mercado nuevo y no te conoce aquí ni Dios. Dios. Eh, pues igual te interesa asociarte a grandes marcas o a marcas que ya estén instauradas o a logos de agencias, por ejemplo, si vamos a la parte de agencias que ya sí que tengan su propio portfolio de clientes, etcétera. O sea, eso también es muy importante, ¿no? 100%. Genial, Joy. Pues hemos cubierto casi todo lo que te quería preguntar. Me faltaría, si quieres compartir algún ejemplo de algún partnership, alianza que tú digas, ¡buah! ¿Cómo me salió esto? O alguna otra que a lo mejor no saliese tan bien, o algún aprendizaje que te hayas llevado de alguna experiencia no tan gratificante. A ver, Mira, mójate. yo como soy, como creo que estoy más en el... Mira, de nuevo creo que voy a ir a algo que creo que sea más útil o práctico para la gente que pueda estar escuchando esto, que supongo que serán o habrá muchos perfiles de, como decía antes, ¿no? Quizás de founders o de emprendedores que están planteándose si lanzar o no lanzar una estrategia de venta, un canal de venta indirecta, ¿no? Y entonces prefiero casi compartir, porque claro, yo y creo que todos los que de verdad hemos lanzado desde cero algún programa de partners, tenemos muchas más cagadas que éxitos que contar, pero esto es Totalmente. así, ¿no? Y es Totalmente. que, repito, a mí siempre me gusta dar el ejemplo de ventas y al final es muy parecido. Oye, pues tienes un ratio de cierres y necesitarás 100 leads para poder cerrar 5 clientes, pues evidentemente vas a tener más colgadas de teléfono y nos que sí es. Pero bueno, por ser prácticos o intentar dar una información útil, dos cosas que siempre me gusta compartir con gente que quizás me viene o me pregunta o me pide consejo
quieren que les eche un cable con su propio programa de partners, es que, o sea, primero de todo, tanto vaya bien como vaya mal, o sea, me pedías un caso de éxito y yo casi prefiero hablar de los casos donde no haya éxito, ¿no? Se Sea aprende. para bien o sea para mal, eso es. O sea, y además vamos a ser concretos, no es, no, es que de todo se aprende. No, de lo que vas a aprender de verdad, vaya bien o vaya mal, un partnership nuevo es a redefinir tu, pues igual que se habla del ICP, yo hablo del IPP, ¿no? El ICP es Ideal Customer Persona, pues yo hablo del Ideal Partner Persona. O sea, vaya bien o vaya mal, no te preocupes que vamos a definir o vamos a redefinir mucho mejor el IPP o a descubrir una subcategoría, que a mí eso me ha pasado mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, por volver a lo que llevo dando la paliza la entrevista, RPs, ya, pero entre RPs hay 50.000 sirviendo a perfiles muy distintos de clientes, los famosos nichos, ¿no? Entonces, poder descubrir eso creo que tiene es de lo más valioso que te puede pasar. O sea, que no te preocupes si ha ido bien, si ha ido mal un partnership, que vas a aprender y probablemente descubras Vas cosas encontrando al importantes. final tu hueco, ¿no? Sí. Y luego el segundo más grande, que creo que ya esto te lo comenté la última vez que tuvimos una charla parecida a esta, es la de los tiempos. La de siempre que me viene una persona, un emprendedor, algo me está pidiendo, oye, mira, estamos pensando en lanzar un programa de partners o hacer algo por venta en directo, etcétera. Yo siempre digo, vale, si vas a arrancar desde cero un programa de partners, para mí una regla es que, y aquí hablando de, oye, vas a trabajar con partners pymes y en principio estás también en un mercado de B2B para pymes. Te diría, coge tu ciclo de venta directa y multiplícalo por 4. Ese es el tiempo mínimo en el que tú vas a ver a un partner transaccionando. Mm. Si no eres capaz de asumir eso, esos tiempos, entonces no Quizás. te metas en partnerships. Cuando tengas pulmón o tengas capacidad para poder asumir eso, entonces plantéatelo. Mm. Repito, yo creo que es una muy buena regla y hablamos de mínimos, ¿eh? Coger tu ciclo, oye, mi ciclo de venta al final es un SaaS que se vende medio rápido, tenemos un ciclo de venta bastante sencillo, son 8 semanas, 2 meses o 3 meses, perfecto, cógelo, multiplícalo por 4 y ese es el tiempo mínimo en el que puedes esperar estar transaccionando por venta indirecta. Eso que yo creo que es una cosa que me parece que es una buena idea o un buen consejo. Estoy de acuerdo y creo que por culpa de esto es por el motivo por el cual todavía no se está apostando de verdad en el mercado español. No, no puedo generalizar, pero todavía no hay tanta apuesta por partnerships en el mercado español, por el cortoplacismo, por el querer tener resultados ya, que lo entiendo porque muchas veces es necesario para sobrevivir. Pero es que también tienes que ir dedicando parte de tu tiempo o recursos en el largoplacismo, si quieres que luego poder tener una solución escalable. Si no, irás corriendo siempre. Sí, es el eterno, lo urgente frente a lo importante, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, de todas formas, pienso, Marcelo, que no es que no se apueste, sino que las apuestas, como el beneficio es tan grande del que hablábamos, ¿no? Hostia, un menor CAC, me van a traer a los clientes, acorto el ciclo de ventas. Esos beneficios yo creo que la gente, los emprendedores o los directivos que apuestan, ¿no? Lo tienen claro. Lo que pasa que ocurre que en esas apuestas yo creo que falta el commitment, de verdad. Es Mm. decir, vale, sí, lo arranco con toda la energía del mundo, lo arranco con todo porque no soy tonto y veo los beneficios de si esto funciona, pero creo que falta ese entendimiento desde el principio de saber o de asumir que no es una apuesta de 3 meses ni de 6, sino que va a ser una apuesta muchísimo más larga, ¿no? Y creo que Claro. además la manera correcta de meterse en esto es, creo que voy a apostar hasta qué. Mm. Pero esto ya es una opinión personal. Y si no eres capaz o no puedes asumir eso, yo creo que es mejor que lo arranques. Es mejor que contrates un departamento de directa más grande, que contrates BDR, no lo sé. O sea, que quizás apuestes más por tu canal marketing, que apuestes más por tu canal de venta directa que intentes hacer nada por indirecto. Pero luego también es cierto, pues es que vuelvo a lo mismo, los beneficios, ¿no? Hay muchas empresas muy grandes a nivel mundial que además sí que están en estructuras de reselling puro y duro, donde hay un canal de venta por distribución, etcétera, por mayorista y luego de distribución, perdón, que igual el 50 al 60% de su facturación o más viene de canal, ¿no? Hay incluso algunas que todo la facturación viene por canal. Entonces, creo que el beneficio está muy claro. El problema es que creo, como decía, que lo que falta es asumir la parte negativa o tricky de todo esto, que es, oye, los tiempos son largos hasta Sí. que funcionen los programas. Pero bueno, creo que charlas como estas inspiran a la gente a reconsiderarlo y a meditarlo y a apostar de verdad. Así que quiero darte las gracias, Joy, porque ha sido súper interesante la entrevista. No sé si te has quedado con ganas de decir algo más. Por mí,
todas las preguntas tienen el check y me parece súper interesante, la verdad. Muchas gracias. Ah, no, muchas gracias a ti por invitarme. Siempre, al final, hablando contigo durante o antes de la entrevista, siempre aprendo alguna cosa yo también y nada, encantado de compartir. Mil gracias, Joy. Muchas Abrazo. gracias a ti. Un abrazo.